Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. El día de hoy les voy a enseñar 7 maneras diferentes de cómo pueden preparar avena. Este es el segundo video que hago dedicado solamente a avena, así que si todavía no han visto el primero, les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción en la parte de abajo. Ahora, hablando un poquito acerca de la avena, ustedes saben que es un cereal bastante completo. Junto a los carbohidratos y la fibra, aporta más proteína, grasa y minerales que otros cereales. Les voy a mostrar la manera más básica de prepararlo y luego les voy a mostrar 7 maneras distintas de cómo la pueden servir. De esa manera van a poder tener una receta nueva para cada día de la semana. Así que primero les quiero mostrar que normalmente en casa tengo dos tipos de avena. Esta de aquí, que tiene unas hojuelas bastante grandes, y otra que viene siendo esta que está cortada más chiquitita, y de esa manera pues se cocina mucho más rápido. Ahora, esas no son las únicas maneras en las que puedes encontrar la avena, sino existen otras presentaciones, pero todo depende realmente de gustos y de preferencias, así que depende de lo que a ustedes más les guste, ¿no? Ahora, la manera más común de preparar avena es usando una taza de avena por 2 tazas de líquido. Este líquido puede ser agua, o muchas personas también les gusta usar leche vegetal o leche regular. Yo llevo esto a fuego medio y voy removiéndolo de cuando en cuando. Y una vez que empiece a hervir y empiece a tomar esta consistencia más cremosa, más espesa, entonces ya sé que está listo. Aquí ustedes pueden agregar realmente lo que más les guste. Pueden utilizar canela, vainilla, fruta en trozos, arándanos, pasas, dátiles, puré de frutas, etcétera. Hay 1001 maneras como pueden saborizar la avena. Si no tienen tiempo para prepararlo en la olla, también pueden prepararlo en el microondas. Si usan el corte más pequeño incluso, eso se va a cocinar prácticamente en 1 minuto. Y una vez que logramos la consistencia cremosa que ven aquí, es cuando ya podemos empezar a utilizar nuestra imaginación, y aquí es donde yo les voy a dar las ideas de cómo pueden variar la avena durante una semana completa. Así que vamos a empezar rapidito con la primera receta. Vamos a empezar con este Tropical Bowl, y como siempre vamos a empezar con una receta básica de avena como les había mostrado al inicio. Luego lo que vamos a hacer es agregar leche de coco. Si ustedes gustan cocinar la misma avena en leche de coco, obviamente lo pueden hacer. Normalmente me gusta cocinarlo en agua y luego agrego la leche. ¿Y qué otra cosa puede hacer este bowl más tropical que trocitos de mango? Este es mango que he cortado en trozos bastante grandes, y además de eso vamos a agregar coco rallado. No sé si ustedes saben sobre mi obsesión con el coco, pero es algo que me encanta. Este es coco rallado que he tostado previamente en el horno, y como se dan cuenta, eso es todo. Es así de simple, delicioso, refrescante, y por algún motivo me hace acordar a una piña colada. Para la siguiente receta me he inspirado en el famoso banana split, algo que me encanta ordenar cada vez que voy a comer helado, pero de esta vez obviamente lo vamos a hacer de manera saludable y utilizando avena. Vamos a empezar con nuestra receta básica y luego vamos a empezar a agregar los toppings. Así que estoy utilizando maní, o pueden utilizar pecanas, el tipo de fruto seco que más les gusta, en trocitos, y lo vamos a esparcir por un lado del bol. También vamos a agregar plátano, que lo he cortado de esta manera. Lo voy a agregar por todo el plato, o si gustan cocinar la avena con trocitos de plátano también lo pueden hacer de esa manera. Voy a agregar también un poquito, solo un poquito de chispas de chocolate. Esto es opcional, y obviamente vamos a agregar estas grajeas de colores que obviamente probablemente van a pensar que es algo demasiado extra, pero quién sabe, chicos, de repente es el cumpleaños de alguien y quieren prepararle algo especial para el desayuno. Yo creo que este sería una excelente opción. La siguiente receta está inspirada en el famoso sándwich de mantequilla de maní con mermelada de fresa, y es básicamente lo que vamos a poner por encima. Yo ya les he mostrado cómo preparo esta mermelada con chía y también con miel de abeja. Voy a agregarlo por encima de nuestra avena, y luego vamos a agregar obviamente la mantequilla de maní, que también les he mostrado cómo lo preparo en casa. Simplemente es maní tostado y luego licuado con una pizquita de sal, y así de simple va a ser esta siguiente opción. Y a pesar que esta es una de las opciones más simples que les estoy mostrando el día de hoy, creo que es una de mis favoritas y es la que más preparo durante la semana.
La siguiente opción va a ser ideal para las personas que les encantan los frutos rojos, así que lo único que hice fue cocinar la avena con trocitos de fresas. Una vez que está listo, lo vamos a poner en el bol y vamos a empezar a agregar los toppings. Para esto vamos a agregar bastante yogur griego. Esto va a hacer de alguna manera que todo se ponga aún más cremoso, y por encima voy a agregar también un poquito de la mermelada que les había mostrado anteriormente, y obviamente los frutos rojos. Tenemos frambuesas y tenemos fresas que ahorita están en estación aquí en Perú y realmente están deliciosas, súper dulces, y este es un desayuno que realmente se ve hermoso, pero sabe también de la misma manera. Para la siguiente opción vamos a cambiar simplemente de frutas. Otra vez vamos a empezar con nuestra receta básica, que si ustedes gustan, como les había dicho, lo pueden cambiar de sabor dependiendo de los saborizantes que agreguen. Pueden agregar fruta, vainilla, pueden agregar esencia de coco, lo que más les guste. Esta de aquí es simplemente con vainilla, y a esto le vamos a agregar los toppings. Estoy empezando con naranja, que están obviamente peladas y cortadas en tajadas. También vamos a agregar un poquito más de plátano por encima, y para hacerlo aún más especial estoy agregando este cacao nips, que viene siendo pepitas de cacao. Lo voy a agregar por encima de todo el plátano, y también voy a agregar unos cuantos arándanos, simplemente para que se vea un poquito más bonito, pero obviamente ustedes pueden hacer la combinación de frutas que más les guste. Otra cosa más que les quería mencionar es que también pueden agregar ralladura de naranja dentro de la avena, y ese es otro bol que me encanta preparar especialmente durante el verano. Para las dos últimas opciones, chicos, les voy a enseñar a preparar esta avena que van a poder meter al horno, simplemente para darles una opción distinta. Ustedes han visto probablemente estas recetas ya por Instagram, por Pinterest, pero yo lo voy a hacer tipo muffin, o sea, los voy a hacer en moldes chiquitos, porque de esa manera se me hace mucho más fácil guardarlos y también controlar la porción. Así que vamos a empezar utilizando un plátano que está bastante maduro. Lo voy a presionar con un tenedor hasta que se forme un puré, y a esto le vamos a agregar un huevo entero. Voy a batir un poquito el huevo antes de mezclarlo con el resto. Otra cosa que voy a agregar es mantequilla de maní. Este es un cuarto de taza de mantequilla de maní. Si no les gusta la mantequilla de maní, obviamente pueden utilizar tahini, pueden utilizar mantequilla de almendras, lo que tengan en casa. Vamos a mezclar esto bien de esta manera. Como se dan cuenta, estamos empezando con los ingredientes líquidos primero, ¿no? Vamos a agregar también un poquito de esencia de vainilla, una cucharadita. Vamos a seguir mezclando, y si creen que es necesario agregar algún tipo de endulzante, lo pueden hacer. Si es que el plátano está maduro, realmente no va a ser necesario, pero si creen que necesitan un poco más de dulce, pues agréguenlo. Pueden utilizar incluso un poquito de miel, stevia, lo que ustedes prefieran. Ahora ya podemos agregar los ingredientes líquidos. Tengo aquí una taza de leche, puede ser leche regular, leche de almendras, leche de avena, lo que tengan en casa. Y luego me di cuenta que el bol era muy chiquitito, así que lo voy a transferir a otro bol, y a este le voy a agregar 3 tazas de avena. Vamos a mezclar esto, y con eso ya tenemos una receta básica, y lo que voy a hacer es dividirlo en dos, porque vamos a hacer dos sabores. En la primera mezcla voy a agregar arándanos, pero pueden utilizar la fruta que ustedes gustan, y en la otra mitad voy a agregar cocoa en polvo, una cucharada o 2 cucharadas de cocoa en polvo, e incluso quise agregar algo extra, así que estoy agregando chispitas de chocolate. Estas son mini chispitas de chocolate porque son pequeñitas. Vamos a mezclarlo y vamos a transferirlo a los pirotines. Aquí ustedes tienen la opción de hacerlo de esta manera, en pirotines o en porciones pequeñas, o simplemente pónganlo en un Pyrex y llévenlo al horno. Lo voy a llevar a un horno precalentado, 170 grados. Y estos de aquí se cocinaron en 15 minutos, bastante rápido. Luego lo que hice fue retirarlos del horno y tuve que dejar que enfríen por completo. Una vez que están fríos, se van a empezar a poner un poquito más densos, no duros, pero un poquito más densos. Y una vez que ya está frío, obviamente ya lo pueden disfrutar de cualquier manera. Pueden disfrutarlo en el desayuno. Yo incluso lo podría comer en cualquier momento del día si de repente se me antoja algo dulce y quiero algo saludable. Así que con eso completamos las 7 opciones de cómo pueden preparar avena esta semana o cualquier día de la semana, chicos. Espero que les haya gustado. Como siempre, si les gusta el video, no olviden de regalarme un like, suscribirse. De esa manera me ayudan un montón aquí en el canal. Y les quiero mandar un fuerte abrazo, un beso enorme a todas las personas que me siguen aquí.
Así que no se olviden que los quiero mucho y nos vemos muy prontito en el próximo video. ¡Chao!